Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a La Casa, podcast creado por Artem y Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema del cual casi nunca se habla y por eso quisimos dar el espacio acá en La Casa a personas que de verdad necesitan liberar la palabra porque han vivido cosas que han sido muy duras en el tiempo que llegaron acá a Francia y lo queríamos compartir con ustedes. Bienvenidos a La Casa. Hoy estamos con Alex, como de costumbre. Hola Alex, gracias otra vez por estar Gracias acá. por la no invitación porque ya estoy en casa. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y estaremos hablando con Miguel y Felipe. Son nombres que hemos inventado hoy porque prefieren no mostrar su cara, ya que los acontecimientos que van a venir han sido muy fuertes y es mejor de esa manera protegerlos. Buenos días, Miguel y Felipe. ¿Cómo están? Buenos días, Maeva. ¿Cómo están? Buenos días, Maeva. Todo bien, gracias. Ya un poco mejor desde que se salieron de esa situación fuerte en la que estaban viviendo, ¿cierto? Sí, claro, un poco mejor ya. Pues la verdad, sí. Bueno, vamos a empezar con una crónica que nos Ujú. preparó Alex como para explicar a lo que vamos a ir, que es hablar de la Legión extranjera. Entonces nos va a explicar la historia de la Legión extranjera y de todo eso. Gracias muchachos, gracias Maeva. El plan es tratar de contextualizar un poco porque mucha gente en Francia tiene un mito alrededor de la Legión. Es la que vemos cada 14 de julio, que hace el desfile con la hacha y muchas veces quizás tenemos una imagen equivocada y el plan era tratar de desconstruir. Y para esto hay que entender que fue creada en 1831 la Legión extranjera. Participó en todas las guerras coloniales de Francia, que sea en África, en Asia, también en México, en Crimea, pero no tiene derecho a intervenir en el nivel nacional francés. Muchos soldados eran de países vecinos durante el siglo XX, como alemanes, italianos, españoles, etc. Y luego la Legión extranjera se hizo más internacional con el paso de los años, y ustedes son los claros ejemplos de esa apertura también de la Legión, con el mito de que la nacionalidad desaparece cuando te unes a las filas de la Legión. El artículo 2 del Código de Honor de la Legión indica: cada legionario es tu hermano de arma, sea cual sea su nacionalidad, raza o religión. Siempre le demuestra la estrecha solidaridad que debe unir a los miembros de una misma familia. Y eso es realmente uno de los cementos de la Legión, el mito que cuando entras ya desaparecen las diferencias, las nacionalidades, las características de uno, ¿no? Sin embargo, la integración mediante el derramamiento de sangre sigue siendo un mito ampliamente mantenido por Francia. La gran mayoría de los legionarios no solicitan la nacionalidad francesa. Si Francia está orgullosa de este organismo específico, es en virtud de la ilusión que ha creado de una nación que atrae a los extranjeros de todo el mundo, incluso para luchar a su lado. Y es por eso que la Legión está hoy en el centro de atención durante los desfiles del 14 de julio. Em, Ellos desfilan con su hacha y delantal en memoria de que construyeron infraestructuras en las colonias africanas en particular. Varios mitos de los fundadores. Uno de los mitos es también durante la batalla en México, porque Napoleón III mandó a los franceses a tratar de colonizar México. Hubo 60 legionarios que trataron de luchar contra 2,000 mexicanos, ¿no? Es uno de los mitos que tiene la Legión. Y los muchachos que están aquí con nosotros, Miguel y Felipe, van a ayudarnos a ver los detalles, tratar de ver más allá del mito y de la leyenda, ¿no? Ahí está. Entonces, pues para empezar, voy a dejar por favor que se presenten como Miguel y Felipe, decirnos cuándo llegaron a Francia, por qué motivos y por qué decidieron venir a través de la Legión extranjera. Te dejo la palabra, Miguel. Un gusto. Yo llegué aquí a Francia el 28 de julio de este mes. Y principalmente fue por un contrato de trabajo que tenía que venir, pero no me pudieron contratar porque yo todavía estaba
como turista y me dijeron que tenía que esperar 3 meses que se venciera el plazo de turista para poderme contratar. Entonces, yo ya conocía de la Legión desde hace muchísimos años porque familia no fue legionaria, pero sí conocían del tema. Y siempre me decían, no, que la Legión es esto, que la Legión es aquello, pues los mitos que se tienen, ¿no? Que la Legión es buena, pues que la Legión da papeles, que la Legión es un grupo militar élite, exactamente. Entonces a mí me llamó bastante la atención y siempre me ha gustado como que la rama militar. Entonces yo dije que voy a hacer esperando 3 meses aquí. Entonces entrené un mes aquí en Francia y me presenté a la Legión el 28 de julio. Ya. O sea que, porque ustedes dos son colombianos, ¿no? Entonces, ustedes dos estando en Colombia, les vendieron el mito de la Legión extranjera como algo de excelencia, como algo que era muy bueno para ustedes y que era un buen camino para llegar a Europa y buscar un mejor futuro. Exactamente. Ya, si hay personas que sabían del tema y más en tu familia, ¿por qué crees que te dijeron eso? Porque ellos también tenían el mismo conocimiento que lo tenía, que se da en las redes sociales y que se da en la página. O sea, el conocimiento que se da en la página es que es un grupo élite de excelencia donde todos son tratados por igual, no existen nacionalidades como leyó, no existen razas y todos son tratados por igual. Y pueden reclutar a cualquier persona independientemente si está o no está legal en el país, así sea como turista. Entonces es una manera fácil de unirse a una fuerza militar Ok, élite. sí. Pero entonces ustedes no tenían ningún testimonio de ninguna persona que había estado en la Legión extranjera en ese momento. En mi caso no. ¿Y tú, Felipe? Gusto, Madeva. Mi nombre es Felipe. Eh, yo llegué aquí a Francia el 30 de octubre del año pasado. Me presenté a la Legión en enero de este año. Eh, en mi caso fue como que un compañero de estudio me contó sobre la Legión. Entonces yo dije, bueno, entonces sería una buena idea para inmigrar a Francia. Eh, Fue todo como llegué, hice el entrenamiento, estuve un tiempo y hasta ahora. Pues la pregunta era, ¿tú tuviste algún testimonio de una persona que haya estado en la Legión extranjera antes de venir para acá? ¿O fue nomás como que, ay, yo escuché de la Legión extranjera y ahí miraste rapidito en el website? ¿Cómo fue? La verdad no. Solo fueron como que consejos, te puedes ir allá, me parece bien y todo, y fue como solo eso. Ok, porque, o sea, mi pregunta va en el más allá, es como que, ¿será que, porque esos testimonios no se escuchan mucho? O sea, en lo personal es la primera vez que escucho un testimonio de estos. Y bueno, no lo hemos dado todavía, pero ya va a venir. Pero entonces, mi pregunta es, ¿será que sabiendo que de pronto es una institución que es muy importante, que es del gobierno y todo eso, tapan las cosas y por eso la gente no sale a hablar? Y por eso de pronto ustedes no tuvieron la oportunidad de saber qué pasaba realmente en la Legión. Esa es como más mi pregunta. O sea, quería saber si de pronto una persona les había dicho, ay, no, yo fui allá y eso era maravilloso y todo eso, como para... Entonces, bueno, la respuesta es no. Ok, está bien. ¿Alguna Bueno, pregunta? es que la fórmula misma de la Legión es que es basada de extranjeros que son de todas partes del mundo. Me había hablado por teléfono de gente de Nepal, de India, imagínate. Y es la fuerza de la Legión, es justamente la gente no va a criticar porque ya sienten que de por sí es una oportunidad. Entonces prefieren callarse, esperar el tiempo, pero estando en otro país, con otro idioma, es justamente más complicado tratar de poner la luz sobre el tema. Quizás una pregunta era sobre el francés, el mismo idioma. Cuando entraron en la Legión, había clases de francés para tratar de comunicarse mejor, de ya saber un poco más de, no sé, de la sociedad francesa y estar más al tanto del país donde estaban. No. Son 3 semanas más o menos en las que a uno es seleccionado. O sea, son 3 semanas de selección. En esas 3 semanas de selección uno no ve nada, no le dan clases del idioma ni cosa por el estilo.
y apenas uno pasa las 3 semanas y comienza la instrucción en sí, solo hay un mes en el que uno le dan clases. Pues dizque clases de francés porque solo es algo básico, o sea, para decir cómo está, conjugar el verbo ser, estar, tener y cosas así. Pero en sí conocimiento del idioma, así como que esto se dice así, se hace así, se hace así, no. Pero nos exigían a cada momento, a cada rato nos exigían que habláramos el idioma, de que no habláramos nuestro idioma, pero obviamente no nos lo decían así. O sea, decían pues que era el español en nuestro caso, me decían que era un idioma de mierda, que no servía para nada, que aquí se tenía que hablar francés, ustedes están en Francia. Los mismos había, cuando yo estuve en el proceso de selección, había un compañero francés que él decía que no, que ustedes para qué vienen aquí, esto es un ejército francés, y si ustedes quieren estar aquí, hablen francés. Entonces era bastante orgulloso, por así decirlo, de Francia al ser francés, pero nos discriminaba mucho por no saber, por no tener conocimiento del idioma. ¿Te ha pasado igual también, Felipe? Bueno, el francés que se aprende en la Legión es un poco, el nivel es súper bajo. Literal, todos los que integran esta fuerza, el nivel de francés es súper bajo, tú no aprendes porque siempre estás entrenando, siempre estás trasnochando, ejercicios, no queda tiempo, no te enseñan, y lo que te enseñan, te lo enseñan mal, y si no aprendes te castigan, y es como la forma de A aprendizaje. ver, ¿cómo así que te castigan? O sea, Pero vamos por partes. ya vamos por partes. Sí. Porque ahorita, bueno, llegamos al hecho de que ya se inscribieron, llegaron a Francia y ahí llegan a una ciudad que me dijeron el nombre y se me olvida, que nunca la he escuchado. Castelnaudary, Maeva. Eso. ¿Y qué pasa ahí? O sea, ya empieza todo ahí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, en Castelnaudary venimos de Oban, de la selección, a Castelnaudary. En Castelnaudary son 4 meses. 4 meses de entrenamiento donde es como la selección natural. El que aguanta y el que se aburre y se va. Cuando una persona decide irse, ¿ya se devuelve del todo para su país? ¿O cómo es la vuelta? Depende, porque cuando uno demanda civil, la Legión no le exige como que uno tiene que retornar a su país. O sea, la Legión lo único que le interesa es que uno sale y se acabó. O sea, ya no somos problema para ellos, ya no tenemos nada que ver con ellos y es nuestro problema si queremos quedarnos o no. O sea, no nos exigen como que ustedes salieron de aquí, tienen que retornar a su país, no. Ah, ya, ok. Cuando sales, cuando decides salir en el entrenamiento, estás como un mes. Un mes que te tienen en papeleos y cosas. Puede que te vaya bien, te traten bien o te traten mal, porque pediste civil y es como algo muy ofensivo para ellos. Sales sin dinero, porque es así, te vas y te vas sin nada. ¿Y no cobras los salarios de los meses que estuviste? Claro, te ¿Por los dan, rangos? te dan los días o los meses que estuviste y ya. Y hasta ya ahí nada está. más. No hay un Claro. bono. A eso cabe recalcar que la tarjeta, porque cuando estamos en el proceso de selección en Ovaño, uno hace la apertura de una cuenta Ujú. en el banco de ellos. Entonces, uno recibe la tarjeta para retirar el dinero pasando unos 2 meses y medio, un poquito más, 3 meses de instrucción. Ahí recién a uno le dan la tarjeta para hacer disposición de nuestro dinero. De lo contrario, nuestro dinero se queda ahí en la cuenta. No podemos utilizarlo, no podemos retirarlo, no podemos hacer compras ni nada. O sea, tenemos dinero, pero no sirve para nada prácticamente. Ya, es una manera como de tenerlos ahí controlados. Ok, y entonces, dale, No, perdón. iba a decir, ¿de cuánto es el pago para que la gente tenga un poco una idea por mes? Si se recuerda. El pago mensual de la Legión extranjera son 1.400 euros. Que viene a ser casi el salario mínimo en Francia. Es el salario mínimo. Mm. Sí. Ok. Ok, entonces cuando llegan ahí, ¿qué pasa luego de eso? ¿Con quién se encontraron? ¿Quién les dio la bienvenida? ¿Qué pasó ahí en esos 4 meses? Cuando yo llegué a Castelnaudary, empezó como el entrenamiento, fuimos a la FER. Es como un mes allá, es entrenamiento, no comes, no duermes, te pegan. Si alguien entra al baño porque está prohibido,
tienes que hacer tus necesidades como en el bosque, porque el baño siempre tiene que estar limpio. Si alguien, no sé, comete un error y entra al baño sin pedir permiso, te castigan de una. Yo me acuerdo que en el caso mío, yo estuve a principios de enero y el frío aquí en Francia era terrible y nos sacaron a la nieve desnudos, nos sacaban, nos pegaban. Entonces son como todas esas cosas que, por ejemplo, la persona que viene aquí de Europa no está acostumbrado. Entonces de una decide, no, yo me voy. No era lo que yo pensaba. Nosotros que venimos de Latinoamérica, en el caso de nosotros dos de Colombia, que nos costó venir acá, dinero, etcétera, pedimos préstamos y mucho esfuerzo para venir acá, entonces uno como que se lo aguanta y uno dice, no, pues es el entrenamiento, ¿no? Claro, y ellos siendo conscientes de eso, abusan más Claro, con los extranjeros que... ellos saben que nosotros venimos acá por necesidad, entonces abusan de todo eso y ¿Y eso era, o sea, ellos lo hacían pasar como si fuera un entrenamiento o era como que castigo o algo así? no eran castigos. El entrenamiento eran de una hora determinada de la mañana hasta una hora determinada de la noche. ¿Y Entonces, cuáles eran los motivos de castigo según ellos? por nada, bueno, no, perdieron el examen de francés, castigados, alguien entró al baño, castigados, hablaron en su idioma, castigados, porque En mi pues, caso, perdón que te interrumpa, en mi caso, cuando yo llegué, pues uno tiene la costumbre de cuando va a tender la cama, prender la luz. Entonces yo no me había percatado que dentro de la habitación que uno duerme con, bueno, uno sí percata a los compañeros, pero no percaté que tenía a un superior ahí, al caporal. Entonces nos levantaron a las 4 de la mañana y sin querer yo prendí la luz. Entonces el caporal todo eufórico comenzó a gritar que quién prendió la luz. Yo apagué la luz, entonces dijo, no, 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 luz, luz. Entonces yo prendí la luz y comenzó a preguntar, ¿quién prendió la luz? ¿Quién prendió la luz? Yo levanté la mano y le dije, fui yo. Entonces ahí me castigaron. Me dijeron que sí, que tenía que ahora en posición, o sea, que me ponga en posición de hacer flexiones. Y comience ahí, mientras el resto de mis compañeros comenzaban a cambiarse, a tender la cama, o sea, todo lo mío quedó desorganizado. Entonces a comenzar a hacer flexiones mientras mis compañeros se vestían, se cambiaban, se ponían el tenue sport, que es la ropa deportiva. Entonces ahí decía ya, debut, que me levante. Entonces ya me levantaba y me decía, tienes 10 segundos para tender la cama. Y comenzaba a contar. Yo no alcanzaba a tender la cama en los 10 segundos otra vez, pero ya no era solo yo, éramos todos. Y así, tienes 10 segundos más. Y así, de 10 segundos en 10 segundos, tienes 10 segundos para cambiarte, tienes 10 segundos para esto, tienes 10 segundos para aquello. Entonces, solo por prender la luz y lo trataron mal y comenzaron a exigir ya como que ustedes tienen aquí, ustedes están aquí, ustedes tienen que comprender el idioma. Yo me defiendo un poco con el inglés y traté de hablar en inglés con él porque él comprendía y me dijo que no, que nada cero de inglés ni cosa por el estilo, que aquí es francés o francés, que él no entiende nada. Wow, ok. O sea, ya era un nivel de sadismo. Tanto así que ese mismo caporal hubo una ocasión en la que nos llamó todos al cuarto y nos hizo entrar. Y comenzó a preguntar nacionalidad. Entonces había un compañero Nepal y un compañero hindú. Entonces le dijo, Nepal, ya ponte en flexión, en posición de flexión de pecho. Y al otro le dijo que era de hindú y comenzó a colocar canciones en hindú y le dijo, a ver, quiero verte bailar. Mientras él se sentaba en la cama riéndose de ver y exigiendo que el otro bailara. Ya es como que Es una humillación. humillaciones, claro. Pero, o sea, ¿cuál es el objetivo de hacer eso? Como infundir respeto, no sé la verdad. Deshumanizar. También, que se Exactamente. olviden. Como que quiere dar a entender que él es el que manda, que él es el duro allí. Ya. Yo claro. creo que uno de los dos había estado también en el ejército colombiano. Si puedes, también ya tenías una experiencia, no sé, seguramente te hiciste una comparación, ¿no? sí, claro, yo estuve 2 años en el ejército colombiano, perdón. En mi caso la experiencia fue muy diferente. Tú sabes, en Colombia vivimos una guerra.
El entrenamiento fue duro, pero no hasta el caso de que tú veías que maltrataban a las personas, tú hacías tu trabajo, no sé, guardia, patrulla, y estabas tranquilo, no había, el trato era muy profesional, Colombia. Cuando yo llego acá, fue todo muy diferente. Por eso incluso cuando tú entras, te firman como un papel de 4 meses, un contrato. Los 5 años no te lo van a firmar de una, porque tienes que primero aguantar los 4 meses. Cuando regresas a UAN a firmar el contrato de 5 años, acabas el entrenamiento en Castelnuovar y te firman el de 5 años. Y ahí es donde empieza la verdadera legión. Ya. ¿Y cómo fue ese cambio cuando empezó la verdadera legión? ¿A dónde te mandaron y cómo estabas, con quién? Eh, por ser colombiano, lastimosamente, todos fuimos a dar a un regimiento de paracaidistas, que era como decir en Colombia te mandan al monte. Es como lo peor, el peor trato. Eso queda ubicado al costado de Mónaco. Es una isla que se llama Kors. Ah, sí, Kors, la capital es Calvi. sí, Córcega. Sí, Córcega. Para mí la verdadera legión empezó allá. Yo ya venía de tener cargas en mis piernas por las marchas. Yo marché más de 300 kilómetros, subí mucho cerro, aguantaba mucha hambre, estaba súper estallada las piernas. Cuando yo llegué al regimiento fue como la punta del iceberg. Cuando yo empecé a sentir más el rigor. Porque llegamos, no nos daban comida. Si nos daban comida era como que nos tiraban la comida al suelo y teníamos que comer como animales encima de los vómitos de los compañeros. No nos bañábamos, te levantabas, mejor dicho, quemado todas las partes íntimas. Entonces fue como lo más duro para mí y donde más yo veía que mis compañeros como que cogían sus cosas en las noches y se iban. Bueno, al final era un problema porque ya estando en Córcega, tú sabes, solo hay tren los sábados o a veces no hay. Entonces era un problema para ellos salir, volver a su país. Y ellos pensaban, no, pues me voy a mi país y todo, pero al final decían, no, voy a volver a Wuhan a ver qué me resuelven y decir que me estaban pegando, que me estaban maltratando. Cuando llegaban a Wuhan, los metían presos, lastimosamente. Por desertadores. Claro, es algo que no se habla tampoco y no se conoce. En la Legión hay prisiones. En el caso tal de que tú pierdas un documento, pelees con algún superior, te meten en prisión. O sea, además sin decisión administrativa o juzgado. judicial, No, es simplemente sí. según... No, sí, Según el criterio de ellos. claro, la prisión está avalada por los comandantes de la Legión. Claro. Y que la prisión de la Legión es muy particular porque estás en un calabozo, te sacan en el día a trabajar, te acuestas a las 1 de la mañana trabajando, para el otro día levantarte y correr con un saco de 30 kilos todas las mañanas 10 kilómetros. Entonces es un poco fuerte la prisión. Ahí es donde más de uno, muchas personas acaban la prisión y se desertan. ¿A Córcega solo mandaban colombianos? Mandaban de otras nacionalidades, pero la mayoría de los colombianos eran enviados a Okay. A ¿Y Córcega. conoces el motivo de eso o no? En su mayoría eran brasileños, o sea, latinos prácticamente, porque la mayoría de latinos que van a la Legión son entre Brasil y Colombia. Son muy poco del resto de Latinoamérica, muy pocos bolivianos, muy pocos argentinos, muy pocos, casi nulos ecuatorianos, peruanos, muy pocos también, pero su gran mayoría son colombianos y brasileños. Entonces, yo escuchaba a algunos compañeros que decían que era por racismo. Entonces, algunos compañeros dicen que a los puestos de caballería no les gusta que vaya la gente negra. Las personas negras entonces los mandaban a paracaidismo. Entonces, otros que hay un regimiento en Guyana
que no, allá no mandaban a los brasileños porque estaban cerca de Brasil y podían desertar. Entonces mandaban a gente, por lo menos a otros, a colombianos o al resto de personal latino que había allí. Pero en sí a los que más tenían un mejor trato son los europeos. Toda la persona que venga de aquí, resida acá en Europa, que tenga papel europeo y se presenta a la Legión, tiene un mejor trato que los latinos. A los latinos no los quieren para nada. ¿Cómo, cuando dices un mejor trato, cómo se expresa el mejor trato? Por ejemplo, cuando yo estaba en el entrenamiento, había un compañero de nacionalidad europea que él cometía muchísimos errores. Hablaba duro con los caporales, los trataba feo. Entonces, en cambio, un colombiano que estaba conmigo se equivocó en una frase. O sea, el francés al principio para nosotros es muy difícil, no podemos pronunciarlo correctamente. Pero, en cambio, el otro compañero, el de europeo, hablaba en inglés, no sé, no había problema. Pero el compañero colombiano que se esforzó para hablar en francés dijo que no, que estaba mal dicho y lo pusieron a flexionar, lo pusieron a correr, los ponen a correr, o sea, tienes tantos minutos para correr 200 metros y ya llega cansado y ahora sí, otra vez, ponte en posición y ahí lo tienen y comienzan a burlarse en la cara de uno. Entonces comienza, y al que hizo, pongamos el ejemplo, el que hizo el error, el europeo, cometió el error, no, a él no le decían nada. A él no lo hacían flexionar, no lo hacían correr, no lo hacían nada. Y los puestos de ellos eran cocina, los mandaban a cocinar, los mandaban a la cocina. La cocina es el mejor puesto que podía haber allá. Y allá uno encontraba ¿qué? Allá encontraba a los europeos. Y el resto de los latinos, nada. Claro, Ahí será muy volteando. notorio el trato entre ustedes. Eh, bueno, entonces, claro, en Córcega, pues es totalmente entendible que la gente se iba y que, bueno, pero entonces en el momento en que llegan a Oban, que llegan a la cárcel y todo, ¿a quién, o sea, a quién le pueden poner una queja? Llegan y quedan atrapados y no pueden salir de ahí, ¿no? O sea, quedan atrapados como que sin salida y tienen que hacer eso. Y si de repente, no sé, un soldado llega y dice, no, yo no voy a correr los 10 kilómetros, ¿qué pasa? ¿Le pegan hasta la muerte o qué? Los castigan y les pegan. Por ejemplo, un compañero se negó y dijo que no, le dijeron que flexione y él dijo que porque él, si él no había dicho nada. Y le dijo, flexiona. Entonces él dijo que no, un compañero de nacionalidad brasileña. Entonces le dijo, Ale, pues en posición, o sea, que se ponga en posición de flexionar. Y le dijo, ahí te quedarás hasta la muerte. Y mi compañero ya rojo, ya los brazos temblando, rojo, sudando hasta decir basta. Y no, el caporal ahí viéndolo y se reía y conversaba con otros, porque los sargentos los veían. Todo el mundo veía eso y todo el mundo era risa. O sea, todo eso era un juego para ellos. Em, Yo quería preguntar, eh, porque ustedes, o sea, se dieron cuenta de la diferencia de trato, porque era obvia, pero alguna vez un caporal o más allá de un caporal, eh, lo dijo claramente con sus, o sea, porque eso no está escrito por leyes, entonces son ellos, son sus métodos, pero lo dijeron claramente o era simplemente no sé, un trato diferencial sin decirlo. Eh, no te lo dicen. Ya, Tú lo miras en el transcurso que claro. llevas allá. En ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú marchas. Es una escuadra de 20 personas y hay 4 latinos. El resto son europeos. Tú marchas con tu saco, tu armamento y con el radio de comunicaciones. Automáticamente todo el peso del radio y todo cae sobre los latinos. A mí me pasó una vez. Yo cargué el radio que pesa aproximadamente 20 kilos, aparte de mi armamento que pesaba 7 kilos, aparte de mi saco que pesaba 12 kilos. Por ser latino me tocaba a mí cargarlo. Y entonces el sargento protegía a los ucranianos, a los moldavos, etcétera, a todos los europeos. Entonces los latinos siempre cargaban el peso del radio. Ya te imaginarás cómo llegábamos muertos de las piernas. Entonces era esas cosas que te hacían decir, no, pues es así, es como un trato preferencial. Es implícito y a la vez explícito En mi es caso obvio, sí, ¿no? sí, un caporal sí me lo dijo.
Ya. un caporal nepalí, de nacionalidad nepalí. Él se acercó y me dijo que aquí tocaba tener es un poco de paciencia y resistencia, porque la verdad a los europeos, nosotros como latinos tenemos muchas desventajas, dijo. Ustedes como latinos y nosotros como nepalíes, hindús, tenemos muchas desventajas, Ya. pero en cambio los europeos no. Ya. Por eso a ellos no se los puede tocar, porque ellos tienen documentos europeos, tienen O sea, juegan de esto. derechos, tienen Ya. todo ese tema. Pero, o sea, lo que dijiste tú al principio, Alex, es que Claro. cuando llegas a la Legión pierdes nacionalidad, pierdes todo, pero entonces pierdes la nacionalidad, ellos no, ustedes sí, pero además de eso ustedes pierden sus derechos humanos. Exactamente. O sea, nosotros ahí no tenemos derecho, ¿por qué? Porque nosotros primero ya estamos ilegales. Ujú. Entonces, pasado el tiempo, uno ya entra como turista acá a Francia y se presenta a la Legión, entonces uno ya no tiene derecho, Ujú. porque uno está ilegal Ujú. dentro de la Legión. En cambio, los europeos, ellos están legales solo por tener papeles europeos. Esa es Claro. la diferencia. Entonces, ellos tienen derecho, nosotros no, porque venimos de otro continente, ustedes no pertenecen a este, no tienen derechos. Claro. ¿Y ustedes firmaron papeles con ellos? ¿Firmaron algún tipo de documento? ¿Les pasaron algún documento en francés o traducido? No, todos los papeles que uno firmaba, todos eran en francés. Y fuera de eso, en la selección llega una parte donde ya lo seleccionan a uno, ya le dicen que sí. Y le hacen firmar en una tableta digital un montón de cosas. Entonces, uno solo le dicen, firme aquí. Y si uno pregunta por qué, o sea, qué es esto, qué es aquello, ellos no responden, solo firme. Entonces uno se queda callado y solo firma. Entonces uno no sabe Claro, no le dan la oportunidad ni siquiera de poder traducir los papeles que están firmando. no, ni siquiera son papeles, es solo la tableta que le dice cuando se ilumine la tableta Ok. firma. Entonces uno no lee que está firmando ni nada. Entonces solo firma, solo firma. Esto y ahí solo dicen, esto es por el proceso de selección, usted ya fue seleccionado. Ahí dicen lo que usted está firmando es la creación de su nueva identidad, pero ya por lo menos como yo me presenté en París, antes de ir a Obañe, uno ya firma su nueva identidad. Entonces en París otra vez me dijeron, la primera vez que usted está firmando acá es por su nueva identidad. Y en Obañe otra vez me dicen, está firmando por su nueva identidad, o sea, no tiene sentido. Claro. Entonces sí es que ocultan muchísimas cosas y dentro de todo ese papeleo que uno firma, la verdad, como no conoce el idioma, no se sabe qué está firmando, si está firmando algo bueno o no. Ujú. Bueno, y según lo que están contando, no creo que sea tan bueno. Ok, entonces, ¿puedes tú ahora contarnos cómo fue tu proceso? Porque ahorita vamos a volver al tuyo, después de Córcega y todo eso, ¿cómo pues saliste de eso? Para ti, ¿cómo fue? Mi Llega- proceso fue distinto pues porque yo no completé los 4 meses de instrucción. Yo me lesioné allá, como el compañero dice, cuando uno llega saliendo de Obaña, o sea, el trato es bueno en París y en Obaña. O sea, el trato es bueno allí. No hay maltrato, los ponen a hacer flexiones de pecho en Obaña y ya llega algún sargento o algo y queda viendo al caporal y le mueve la cabeza diciendo que no y ya todo el mundo se levanta. O sea, es prohibido que los hagan hacer ejercicios en esa etapa porque es de selección. Pero ya apenas uno pasa de Obaña a Castelnaudary y que comienza ya la verdadera instrucción, los 4 meses, ahí ya cambia todo. Entonces en mi caso fue que nos dieron la dotación, llegamos ese día ya de noche y sí nos hicieron bajar toda la dotación de todo el mundo. O sea, más o menos estoy hablando de una mochila que pesa unos 12 kilos. De ahí viene una mochila más grande que pesa como unos 15 kilos y de allí otra que pesa más o menos lo mismo, unos 15, 17 kilos. Entonces la mochila pequeña va de frente, la grande va de atrás y el saco, el grande, va cruzado en la espalda y todo eso tenemos que caminar. Entonces con todo ese peso nosotros teníamos que caminar hasta el regimiento. De allí nos hacían subir toda las maletas y todo lo demás. Entonces se burlaban y decían, no, este piso no es, toca subir uno. Y después decían, no, este piso tampoco es, toca bajar uno. Entonces nos tenían así volteando y ya cuando supuestamente estábamos que sí, no, este ya no es, pero dejen las cosas allí, vamos a comer. Y cuando nos bajaron a comer ya estaba de noche, lo único que nos dieron fue una pequeña ración. Y dijo, ya, coman ahí, eso es todo lo que ustedes tienen que comer hoy. Entonces nos dieron de comer ese pedacito, o sea, con todo el esfuerzo físico y toda la actividad física que uno hace allí, da hambre.
Entonces, solo nos dieron como una especie de ración pequeña y teníamos que compartirla con nosotros y otro camarada. Entonces, bueno, después nos dijeron ya, la ducha, rápido. La ducha uno mínimo tiene 1 minuto, 2 minutos. O sea, solo es que el agua caiga, uno se echa jabón en las zonas más importantes y salga. Entonces, bueno, salimos y dijeron, bueno, ahora sí, a dormir. Nos hicieron sacar el saco de dormir y en el piso. Estaban las camas y dijeron, no, en las camas no. Y sáquense en la ropa, o sea, duerman en boxer. Entonces un compañero solicitó el permiso para ir al baño y le dijo que tenía necesidad del baño y le dijo, no, no te doy permiso, te quedas allí. Mi compañero tenía frío y solicitó una cobija y le dijo, no, para ti no hay cobija, te quedas allí. Y que yo los vea que se levanten para ver. Entonces uno ya queda como que diciendo, no, esto ya es un cambio totalmente drástico. No van que lo tratan a uno más o menos bien, o sea, bien. Acá que ya el trato es totalmente distinto, ya uno ve el cambio. Entonces, así pasó. Y la mayoría de racismo venía de parte de los caporales. Se podría decir que independientemente de la nacionalidad, solo por el hecho de que eran caporales. Porque habían caporales nepalíes que trataban mal a los reclutas nepalíes. Pero eso porque interiorizaron normas. Como vieron esto, lo vuelven a hacer sin darse cuenta, ¿no? O sea, No creo que sea eso. Creo que es más bien como que cuando a uno lo han tratado mal y uno reprime muchas cosas, en el momento que va a tener la oportunidad de sacar todo eso y tratar a otra persona de la misma manera, lo van a hacer, pero sí se dan cuenta de eso. claro, pero O sea, ahí sí, sería sí, como disculpar claro. un... Ujú, No, ujú, sí, sí se dan cuenta. O sea, cuando uno trata mal a alguien, uno se da cuenta. ujú. Entonces, eso pasa muchas veces, como el violador que va a violar. Le hicieron ese daño y Ujú, ya cuando crece y todo eso, tiene la ujú. oportunidad de hacerlo, lo va a hacer. Mm. El que golpearon va a golpear. Entonces son, ¿cómo se llama? No, no son tendencias, son como comportamientos aprendidos que se vuelven a repetir porque es lo que les enseñaron a ellos. Ujú, Pero obviamente que, o sea, la humanidad sabe lo que está bien y lo que está mal. Ellos ujú. saben lo que están haciendo. Y, ok, entonces, así sean extranjeros los caporales. Lo Van tratan a a... uno mal, exactamente. Claro. Entonces, a mí me hicieron cambio de sección porque tenían que adelantar, necesitaban personal para adelantar la dichosa FERM, que es el mes más difícil de todo el entrenamiento. Aparentemente es el mes más difícil de todos los 4 meses. Entonces, entre esos salí yo y 7 compañeros más. Entonces nos hicieron el cambio y entonces ahí ya nos dijeron, no, esta es la compañía como que más tranquila, el resto sí es una compañía muy mala, pero esta es la compañía más tranquila. Entonces de ¿Cómo? tranquila no tenía nada Claro, ¿cómo porque será la otra? entonces me fui a la FERM y allí ya uno ve el cambio totalmente distinto. Como dice el compañero, ahí sí ya es contra los latinos. Latinos, caporales latinos mismos oprimiendo a latinos, reclutas latinos. Entonces, a mí, como igual que el compañero, Felipe. que Felipe. Felipe, me hicieron cargar igual la maleta con la maleta de comunicaciones, con todo eso. Entonces, nos dicen, hoy vamos a marchar 15 kilómetros. Y en plena marcha dicen, uy, nos perdimos. Y terminamos marchando 30 kilómetros. Cuando llegamos ya al campamento, riéndose los otros. No, nos pegamos una perdida y marchamos 30 kilómetros sin querer, pero riéndose, o sea, como dando a entender de que eso es lo que viene Ya, pierna arriba. y esas personas que supuestamente dicen que se perdieron, ¿ellos llevan cargando cosas? ¿Caminan No, con ustedes? ellos Pero caminan con nosotros, pero solo llevan una maletita, no sé si han visto una maletica con un reservorio de agua, que lleva un reservorio de agua, es una maletica súper pequeña y donde van tomando agua mediante una manguerita, ya, eso es lo que llevan ellos. Ellos y el arma, el fusil. En cambio, el resto sí llevamos, el resto de los compañeros lleva la maleta de 12 kilos, más el arma, más vestidos totalmente, la gilet, no sé cómo se dice, donde van las el alimentadoras y todo chaleco. lo demás, ya, el chaleco. Y, y adicional, el resto pues lleva comunicaciones. Ya. Entonces ahí ustedes están bajo el régimen de ciertas personas
Pero ¿quiénes son los superiores? ¿Quiénes mandan esas órdenes? ¿Hay alguien que va a...? Porque, por ejemplo, al principio decías que en Novan, si los ponían a hacer flexiones o cosas así, había alguien que llegaba y decía, no, no. ¿Había otra persona así en ese momento o ya los dejan como que libre albedrío y ustedes verán lo que hacen con ellos y ya? Claro, allá ya es libre albedrío. En Obañ es por el proceso de selección. Entonces, ahí todavía somos civiles. No pueden tratarnos como militares todavía. Ok. Pero ya apenas pasamos el proceso y comenzamos la instrucción, ya cambia el tema. Y ahí sí ya los sargentos y todo el mundo es como que hagan lo que quieran con ellos. ¿Ustedes estuvieron al tanto de alguna persona que haya muerto en esos momentos, algún compañero de ustedes? ¿Pasa que personas mueran allá? En mi caso, o sea, en todo el tiempo que yo estuve allí, no. Pero sí escuchaba a bastantes caporales y a bastantes compañeros que decían que fallecieron dentro de la instrucción. Entonces ese es mi caso, no sé. En muchos casos sí llegué como a escuchar casos de esos de que se morían las personas. Yo escuché sobre un caso de un joven anterior a mi instrucción que él murió por deshidratación. No sé cómo haya sido el tema, si lo repatriaron, no sé si se haya dado cuenta la familia. En el caso es que tienen identidad falsa, ¿no? Entonces Claro. es un poquito complicado, no hay como que tu madre te va a venir a buscar por tu nombre si te mueres o algo, es muy difícil. Eh, Esa era la próxima pregunta. O sea, si alguien llega a morir allá, ¿qué pasa con el cuerpo, con las familias? Claro. la verdad es complicado porque sirves bajo un nombre falso. Tú dejas de existir. Iniciando la legión fue conformada por criminales que tenían crímenes graves. Entonces, por esas razones cambiaban las identidades y el criminal dejaba de existir. Entonces no era más buscado por la ley. Se reivindicaba como que a través de la legión. A través de la legión terminaba su contrato de 5 años y salía sin problemas. Incluso conocí muchos franceses, los poquitos franceses, porque la legión es como la excepción francesa, como que no van los franceses. Sí habían, pero eran porque tenían crímenes, ya sean como asesinatos, hurtos, robos, etcétera. Y sin embargo, a pesar de sus crímenes, ellos tenían un trato preferencial. Sí, claro. Claro, eran francofones y lo entendían todo y ya está. Ah, ok. Puedes seguir ahora tú, Felipe, con la historia ahí en Córcega. Entonces estabas en Córcega y ¿qué pasó de ahí? Bueno, en Córcega es como la instrucción del regimiento. Son 2 meses que vienes de 4 meses duros, marchando, entrenando muy duro, no durmiendo. Anteriormente daban como un descanso, como que 2 semanitas salías, te relajabas, venías a París, te relajabas. Eso lo quitaron. Y ahora sigues derecho. Sigues derecho a los 2 meses de entrenamiento, donde vas a ver ya el verdadero trato de un legionario, la verdadera vida de un legionario en el regimiento. Cuando llegas al regimiento te dan como las entrevistas de seguridad y te dicen, bueno, en este regimiento, en el caso del regimiento de paracaidistas, no daban documentos. Entonces más de un compañero ya como que aquí no dan documentos, no vamos a tener la oportunidad de sacar nuestros documentos acá. Entonces ya por ahí hubo un descontento de la gente. Cuando ya empiezas el entrenamiento, te lo hacen como en una playa. Tú sabes, Corsa hay mar Sí. por todo lado. Empezando no duermes, te levantan, escuchas muchos disparos, la comida es súper mala, casi que no comes. El trato te pegan, en la noche hacen como cursos de orientación para saber manejar la carta. La carta es el papel por donde como que se ubican los militares. Ah, como el mapa. El mapa, sí. Te la pasas estudiando toda la noche,
eh, más maltrato, volteo. Entonces ahí es como donde los compañeros que ya vienen como de los 4 meses de entrenamiento dicen, no, yo pensé que en el regimiento acá iba a ser diferente, ya venimos de 4 meses de entrenamiento para seguir acá aguantando hambre, que nos sigan pegando. Entonces es donde más de uno decide coger sus cosas y irse. Yo en el momento no lo pensé. Yo dije, tengo que aguantar hasta el final. Yo vengo con un propósito aquí a este país. Mi familia está contenta. Ellos piensan que me está yendo bien. Mi mamá está contenta de que esté acá. Entonces yo seguí. ¿Cuál era tu propósito? Mi propósito, conseguir documentos. Ujú. Conseguir documentos. Me ha gustado la vida militar. Pero yo cuando vi que se salió ya de las casillas, como dice uno, entonces como que mi cabecita empezó a cambiar. Pero, ¿y cuál era tu situación en Colombia? Como para aguantar tanto por ese propósito. Bueno, a ver, yo en Colombia llevaba una vida muy tranquila. Yo estudiaba, trabajaba, tenía un vehículo. eh, de pronto uno es muchacho y uno quiere como vivir otras experiencias, conocer otros lugares, salir de su zona de confort. Y dije, no, un día me desperté y dije, me voy para Francia. Me voy para Francia, entonces la más fácil era como esa. Ujú. Antes sí estuve averiguando, antes de venir a Francia, quería como entrar un kibutz en Israel. Eh, hice todas las vueltas y todo, entonces vi que era un poco complicado. Y además que en Israel, tú sabes, hay conflictos, entonces al final me decidí por venir aquí a Francia y ingresar a las filas de la Legión. Ya. Y llega un momento, ¿tu familia te apoyó para irte? ¿Tu familia te dijo, sí, pues váyase, mijo, que todo bien, allá le va a ir bien, va a estar mejor? ¿O más bien te trataban de decir, no, ¿para qué te vas a ir por allá? Bueno, mi familia apenas, yo dije, les comuniqué que quería ingresar a las filas de la Legión, mi mamá se empezó a informar más del tema, ella incluso ingresó a la página de la Legión y miró que en la Legión Ujú. los beneficios por ser legionario, empezó a montarse, empaparse más del tema, videos en YouTube, documentales, entonces ella estuvo más tranquila y dijo, no, es súper bueno. Cuando llegas es súper diferente todo lo que dicen en la página. Yo pienso que la página está muy desactualizada y claro, ¿O está hecho a propósito? O sea, Claro. no lo sé, pero pues es donde todos los jóvenes Ujú. de todas partes del mundo es donde entran y es la primera información porque ven. claro. tú en la Legión no vas a encontrar información en ningún lado, Ujú. solo si entras a la página. Tú encuentras la información de los papeles que tienes que llevar y todo. Y cuando tú llegas, miras como que como digo, te desilusionas Ujú. de todo eso, Ujú. de que como que todo no es lo que aparece, todo no es lo que aparenta. Claro, claro. ¿Y pudiste hablar con tu mamá en esos momentos? ¿Con tu familia? Sí. Claro, ¿ustedes tenían la oportunidad de poder hablar con su familia cuando estaban allá? No, mediante la instrucción, no. Era prohibido el uso del celular. El celular uno no lo podía, ellos se quedaban. Cuando uno ya, en mi caso que yo me presenté aquí en París, en Fort de Noyon, me presenté, ellos se quedaron con mi pasaporte, mi billetera, mi celular. Dijeron que desactivara todas las alarmas de mi celular y le sacara el chip. Y desde ese momento hasta que salí, yo no volví a tener contacto ni con mi familia, ni con tecnología, ni con nada de nada de nada. Mi celular lo volví a coger ya hace un par de semanas que salí. Pero de allí poder comunicarme con mis padres, no. Eso con mi familia o poder dar, o sea, al igual que Felipe, yo me acerqué bueno, él se informó mediante la página, yo también, pero yo me acerqué a la escuela militar a pedir información sobre la Legión. Entonces me quedaron viendo y me dijeron, aquí tenemos unos folleticos en español. Entonces me pasaron el folletico, yo comencé a leerlo y el folleto dice todo lo bueno, que uno Claro. tiene beneficios, que le pagan tanto, que le dan comida, que le dan techo, que lo tratan bien, mejor dicho, que uno tiene dama, casa y chocolate. Entonces que solo son 3 semanas. Allí solo dice son 3 semanas y que allí uno tiene un tiempo para ya irse a los 4 meses de instrucción. Entonces
yo cuando me vine aquí a Francia, yo no le dije a mis padres ni le dije a nadie que venía con la idea de meterme a la Legión. Entonces yo ya les dije que cuando yo ya estaba aquí, entonces les dije que no, que más bien voy a incursionar por el tema de la Legión. Como dice Felipe, eh, uno en Colombia pues tenía las cosas bien, pero por lo menos en mi caso siempre ha estado ese presente de querer salir del país, de conocer otras culturas, de conocer otros países, de ver otra mentalidad. La situación económica pues del país tampoco está ni estaba muy buena que se diga, entonces dije, Colombia es un país bonito, pero aquí para trabajar y uno sí se sacrifica bastante. Entonces yo dije, me voy a motivar por irme a otro país. Quiero probar pues qué se siente conocer Europa, qué se siente llegar, otro idioma, otra cultura, otra mentalidad, otras personas. Entonces ese fue el primer motivo por el cual yo viajé. Entonces, cuando yo ya estuve aquí, por el contrato de trabajo que les había comentado, me dijeron que no. Y por eso fue que ya les comuniqué y les dije que no me podía presentar al trabajo, pero que me iba a presentar a la Legión. Entonces yo igual le dije a mis padres todo, le mandé fotos del folleto para que estuvieran tranquilos y me dijeron que no, que era una buena oportunidad, que la aprovechara. Yo también lo vi de esa manera, yo dije pues la vida militar siempre también me ha llamado la atención. Yo lo veía para hacer una carrera, para tener papeles, para tener dinero, para hacer mi vida bien. Entonces ese fue el motivo por el cual la mayoría creo que se unen a la Legión. Claro, pero es que el primer paso de unirse es entendible perfectamente. Pero entonces cuando ustedes están allá, llegan a un punto en que la deshumanización que tienen ellos con ustedes y eh, llega a hacer que van a ser capaces de aguantar muchas cosas, sea por la ilusión, como decías, por un propósito, por además por de pronto tener a la familia orgullosa, y entonces van a seguir viendo el trato que no tiene nada que ver con lo que les dijeron para unirse a la Legión. Entonces a eso venía mi pregunta, o sea, ¿por qué aguantar tanto? Pero entonces, claro, es que los meten en una burbuja en el que les quitan la oportunidad de hablar con su familia, de ser aconsejados, están completamente coupés du monde. O sea, Cortado del resto del mundo. sí, o sea, están Aislados. aislados, Aislado. exactamente, están aislados del resto del mundo y los meten en esa burbuja en la cual ustedes ya llegan a un punto en que tienen que lograrlo por ese propósito. O sea, ok, estoy sufriendo, pero es por un propósito y yo me puse Ujú. eso como meta y por eso es que de pronto, pues las personas se quedan en eso, así sea muy duro, porque lo que nos están contando es algo muy duro, muchachos. Claro, había ocasiones en las que, por lo menos en la instrucción en la FERM, habían días en los que yo ya decía, no, yo ya no quiero más, o sea, no es nada de lo que yo leí, no es nada de lo que yo estaba informado, no es nada. Pero ahí yo decía, no, pero es que aquí hay un futuro. Aquí a lo mejor yo puedo obtener algo, voy a resistir, voy a Claro, aguantar, siempre o estaba sea, esa ilusión de lo la- hice por algo y no va a ser todo en vano. exactamente. Ok, entonces pueden seguir entonces con la historia, cómo fue lo del resto, porque, ok, o sea, llega un momento en que ya se están dando cuenta que no es lo que les habían pintado, pero entonces uno puede llegar y decir, ah, no, yo me voy y me voy de la noche a la mañana, o cómo es todo ese proceso. Pero antes de contestar esa pregunta, quisiera que continuaran un poco con la historia que les pasó cuando tú estabas en Córcega. Ya avanzamos un poquito también lo que tú viviste allá. Bueno, en Córcega, cuando estábamos en entrenamiento, ya como que las personas, hay muchos que deciden, bueno, me voy a ir, continúo, pero atrás de todo eso hay personas que piensan, no, yo estoy acá, si me voy, mi familia me van a ver como un fracasado, como que, como que te fuiste y volviste sin nada, como que entonces por eso más de uno como que se quedaba y aguantaba. Como fue en el caso mío, que yo dije, me salgo porque literal no aguanto, no me dan las piernas.
me salgo y me van a ver como que, bueno, vine a este país a hacer nada, tanta cosa que yo dije que quería, no la cumplí, entonces fue como Claro, la, es como el miedo al fracaso y lo que como el vayan miedo a al pensar, fracaso. que vayan a Mm. pensar tus familiares. Eso pasa mucho y no solo en este tipo de casos. Hay muchas personas que vienen acá, que salen del país con esa ilusión y Ujú. el miedo al fracaso, así estén durmiendo literal en la calle, porque casos se han visto, no se quieren devolver por eso. Después de todo eso, viene como contando un poquito más mi experiencia de paracaidista. Yo fui paracaidista en ese regimiento. Llegó como la época de los saltos. Nos tocaba tirarnos de 500 metros arriba. Claro, ese fue también el pico del iceberg cuando muchos decidieron también como parar, porque ya venían los saltos, eh, empezaban los lesionados, empezaban los que estaban sentidos de una pierna y ya no podían seguir, entonces ahí era como que si te lesionas no puedes seguir o no puedes continuar en la legión porque no estás apto físicamente. Y eso ellos lo validan si ustedes dicen, no, pero es que estoy lesionado y no puedo. Dicen, ah, bueno, entonces no puede seguir y ya. O a veces van a decir, no, pero no se le ve la lesión, tiene que seguir. Mira, para tú ser paracaidista del ejército francés tienes que tener 6 saltos. Si no los tienes, no lo eres y si no los completas, te sacan automáticamente. Era lo que le pasaba a muchos compañeros que no completaban los 6 saltos, los sacaban, los mandaban para una recuperación y si ellos veían que no era muy viable la cosa porque el muchacho estaba muy lesionado, de una, te sacaban a civil. Eso es de un tema que también me gustaría como hablar, de las lesiones y de cómo te pueden sacar sin nada de la legión Ujú. O sea, por estar lesionado te pueden sacar y no no te te dan nada. pueden responder. Claro. Tú nos contaste eso de una lesión. ¿Nos puedes comentar cómo llegó esa lesión? Sí, en mi caso fue eh, cuando yo estuve en el mes de la FER, en el entrenamiento, yo ya tenía un pequeño dolor en la pierna. Entonces yo asumí que era por correr, pues por la falta de correr, por el excesivo ejercicio que uno siente, pues el cuerpo mientras se acostumbra, obviamente va a demostrar cierto dolor. Entonces yo no dije nada, me quedé callado. Comenzaron ya las marchas de 15 kilómetros, 20 kilómetros. Entonces, con el peso que uno iba, la rodilla ya se sentía un poco más y más. Entonces, en la FER hay un espacio donde uno hace una pista de obstáculos. Entonces, la pista de obstáculos tiene algunos obstáculos, como dice la palabra, que son bastante difíciles. Por ejemplo, el caso hay uno que se llama la plancha irlandesa, que es una plancha más o menos de unos 2 metros 15, 2 metros 15, 2 metros algo más. Entonces, en la que uno tiene que subirse y saltar desde esos 2 metros, tiene que saltar al suelo y comenzar y seguir corriendo y llegar al otro obstáculo, que es un muro. Y uno tiene que subir un muro más o menos de unos 2 metros y otra vez saltarlo. Y ahí viene otro muro que es como una especie de subterráneo que uno tiene que saltar a una especie de hueco, subir el muro y ya. De ahí viene otro que se llama la jirafa, que uno sube por una estructura de concreto y tiene que saltar más o menos de unos 2 metros igual. Entonces, con toda esa saltadera y uno corre la mayoría de tiempo, todas las mañanas que se corren, a veces decía, no, vamos a correr poco hoy, y poco eran 10 kilómetros. Entonces, cuando decía, no, es que hoy tenemos el sargento y tenemos el chef y tenemos el ayudante y todos vamos a correr, eso ya eran 25 kilómetros corriendo, en los que ya, en mi caso, ya la rodilla ya estaba que no daba más. Entonces, yo les decía que yo ya dije, o sea, tengo una molestia en la rodilla y no creo que pueda seguir corriendo. Entonces se acercaba el sargento y me veía, ah, no, eso con hielo se le quita. Se acercaba el chef y decía, no, 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 hoy no vamos a hacer casi nada, así que tranquilo. Entonces, cuando ya yo les enseñé la rodilla, porque mi rodilla se Se infló hinchó. bastante, se hinchó bastante, entonces
me dijeron, está bien, usted no corre cuando cometan errores sus compañeros. Por ejemplo, estábamos en plena clase de francés y un compañero se estaba quedando dormido por el cansancio, por el agotamiento, porque como dice Felipe, uno no duerme nada ya. O sea, es un mes donde uno no duerme prácticamente nada. Entonces, fuera de eso viene el ejercicio físico y lo sientan en un aula a practicar francés, el agotamiento uno comienza a dormirse. El caporal decía, ok, todo el mundo a correr, 200 metros hasta allá. Entonces, habían otros compañeros que tenían unas ampollas en los pies tremendas que tampoco podían correr, pero en cambio nosotros nos ponían a hacer otro tipo de ejercicio. A ver, ustedes no pueden correr, pero no van a estar acá como niñas bonitas. Entonces nos ponían a hacer otros ejercicios, ya sea hacer planchas, ya sea hacer abdominales, ya sea montar la cuerda, ya sea hacer cualquier otro ejercicio. Entonces, en eso el sargento dijo, bueno, o sea, como tú estás con la rodilla así, no te vamos a mandar a correr, pero sí te vamos a poner que hagas los otros ejercicios. Yo decía, bueno, o sea, por ese lado yo le decía, no, están siendo humanos, lo decía yo de esa manera, porque no me mandan a correr a mí, el resto de mis compañeros sí, y me sentía mal, porque yo decía, el resto está cansado, o sea, ya no pueden con su vida y están corriendo y yo aquí haciendo flexiones, o sea, no lo veía justo. Desde cierto punto yo decía, no, o sea, no me parece justo conmigo mismo y yo quería exigirme más, pero ya la rodilla no dio más. Entonces el sargento me dijo, hoy toca correr. Entonces yo le dije, listo, hoy vamos a correr. Entonces yo quise dar mi máximo esfuerzo y cuando estaba en medio de la corrida le dije no al sargento que ya no puedo correr más. Y ahí fue donde el ayudante se acercó y me dijo, si no puedes correr aquí, tú no sirves para nada, porque en la legión los que no corren no sirven para nada, así que te vas. Entonces, obviamente sí me dio coraje y yo le dije, listo, me voy. Si no sirvo para nada, me voy. Ya después, en la noche, llegó un caporal, estaba haciendo la maleta y me dijo que puso la toalla encima del catre donde yo dormía. Entonces en ese momento me dijo, ahí dejo mi toalla. Yo le dije, ok. Mientras estaba acomodando yo toda la maleta porque tenía que hacer un inventario de todas mis cosas y meterlas en la maleta porque yo ya me iba al siguiente día a enfermería. Entonces tenían que hacer un inventario para que vieran que todo estaba completo y yo tenía todas mis cosas y llevar las maletas a una especie de bodega. Entonces cuando ya organizamos toda la maleta, él se fue. Y regresó como a los 5 minutos todo enojado y me dijo, ¿por qué te quieres quedar con mi toalla? Yo le dije, yo no me quiero quedar con su toalla, ahí está, coja su toalla. Entonces me quedó viendo y me cacheteó y me botó al piso y me dijo, haz flexiones. Entonces yo ya estaba cansado, ya tenía dolor en la rodilla, ya estaba mamado. Entonces Y yo ya sabías terminé, que te ibas. O sea, ya yo me como iba a que... enfermería, no, todavía no tenía la decisión Ah, de ok. mandar civil. Yo Ok. dije, pues, o sea, quiero ver qué pasa en la rodilla. Entonces yo dije, ya me voy a enfermería. Entonces comencé a hacer las flexiones. Me levanté y me quedó viendo. Yo estaba enojado y me dijo, ¿qué? ¿Estás enojado? Recuerda que todo esto que te hago es motivación. Y otra vez me cacheteó. Entonces él se fue y yo quise, o sea, darle la vuelta y darle puñete. Pero mis otros compañeros colombianos me dijeron que no lo hiciera. Ya ellos se metieron y me dijeron, no lo hagas porque si tú le llegas a pegar a él, en la noche van a venir 4 y 5 y te van a dar una paliza. Y como tú estás mal con la rodilla, van a aprovechar y te van a joder más la rodilla. No lo hagas. Entonces, por el consejo de mis compañeros, me quedé tranquilo, pero el coraje no se me pasaba. Entonces, al siguiente día cogí todas mis cosas, me fui a enfermería y en enfermería me dijeron que sí, que tenía una fractura en la rodilla. Entonces ahí la compañía me dijo que no, que ese ya era mi problema, que yo ya no era parte de esa compañía, de la parte de la sección, perdón. Yo era parte de la compañía, pero ya no era parte de la sección, así que ese era mi problema. Entonces allí estuve 3 semanas, un poquito más, en, en, En la en la enfermería. enfermería, sí. En la enfermería lo único que me daban era una pastilla después del almuerzo y nada más. Nada más. Nada más. O sea, no hacía como que un seguimiento. Fisioterapeuta. No, nada de fisioterapeuta ni nada de nada. Solo es una O sea, pastilla. seguiste con tu fractura y solo te dan una pastilla como para que no te doliera tanto. Exactamente. Solo es una pastilla. No colocan yeso, no colocan nada de nada de nada. Entonces ya los que tienen un grado de fractura más grande, a ellos sí les colocan un yeso, pero ya
Es lo mínimo. Es lo mínimo que mínimo. pueden hacer, Ah. claro. Pero ahí en la enfermería, ¿cómo te trataron? No, en Aparte- la enfermería el trato sí es diferente. Ok. Eso sí hay Claro. que reconocerlo porque como uno está lesionado, no lo pueden seguir Ujú. oprimiendo para lesionarlo más. Entonces, allí en cambio viene, ahí fue donde yo tomé la decisión, porque ahí viene el tiempo donde uno no hace nada. Uno está tranquilo, no hace nada. Y uno comienza a analizar las cosas. Ya no hay ejercicio, no hay nadie que lo grite, Te no dan hay nada de nada de tienes nada. tiempo para pensar. Entonces hay muchísimo tiempo para pensar y hasta cierto punto es aburridor tanto tiempo, porque ya uno sabe la rutina que tengo que levantarme y quedarme ahí o bien en la cama o bien viendo un televisor con los mismos canales de siempre. Entonces comienza uno a pensar, ¿qué hago aquí? Entonces comienza uno a autocuestionarse. Pero es que si me voy, yo vine aparentemente por un buen futuro, por un mejor futuro. Yo dije que quería ser militar y ahora, como Felipe dijo, decirle a mis padres que no, ya no, a veces por no decepcionarlos. Entonces, siempre son todo ese montón de ideas que pasan por la cabeza de uno. Pero llega un punto donde dice, no, es que yo ya no me gusta. Ya no es como que ya no aguanta, mi cuerpo no aguanta, no. Porque ya poco a poco como ya no hice nada en 3 semanas, ya sentía mejor en la rodilla, solo con la pastilla y sin hacer nada, entonces uno siente la mejora, pero ya comienza a decir, no, esto no es lo que yo pensaba. Claro. Entonces yo estaba con un montón de compañeros, porque la enfermería pasa llena de gente lesionada, gente, ahí llegó un caporal paracaidista que se había caído del paracaídas y había caído de espalda. Entonces él estaba ahí y todo el mundo que decía, había uno o dos que decían, no, yo me voy a civil. Y los caporales decían, no, sabe que esa es la mejor decisión. Ah, Váyase ya. de civil. Civil es mucho mejor que estar aquí. Caporales que estaban allí. No, en enfermería todo el mundo le aconsejó. Uno decía no, civil, y ellos decían sí. Váyase nomás. No, ¿qué hace aquí? Usted aquí no, Ya, no bueno. hace nada. Entonces, compañeros franceses también les decían los caporales, yo no sé por qué usted está aquí. Usted tiene sus papeles franceses, es francés. ¿Usted por qué viene a pasar tanto trabajo y demás? Para que lo griten, le peguen, lo maltraten y demás. Entonces, váyase. Ya, o sea, ya en la enfermería era más como un trato de humano a humano. Exactamente. Ok. ¿Puedes contarnos tú entonces cómo fue la retirada, si se puede decir así, de la Legión? Bueno, mi caso empezó cuando yo comencé los saltos. Yo ya llevaba un tiempo entrenando en el regimiento. Empezaron los saltos porque no había un avión, estaban en misión. Llegó el avión, nos programaron los saltos. Como al 10º salto, caigo sobre un árbol. No pude maniobrar, el viento me tiró. Pues empecé a maniobrar súper fuerte porque me habían tirado al mar. Ya sabes, 10º salto nos tiraron al mar y teníamos que maniobrar y mirar cómo caíamos en suelo firme. Lastimosamente caí en un árbol, me lastimé, me di con muchos troncos, quedé súper lesionado cuando caí. Me tuvieron que ir a recoger, como en una ambulancia. Estuve un tiempo en la enfermería. Yo pues que 2 meses aproximadamente estuve en la enfermería cuando no pude seguir porque el entrenamiento, el ritmo que se manejaba en el regimiento era muy fuerte. Ya yo sentía que mi nivel esportivo ya había cambiado mucho Por Con los el- 2 meses en los que con los estuviste. 2 Ya. meses que estaba en la enfermería. Me dieron la opción de irme o de irme, porque No. no podía ya, porque no Ujú. podía funcionar, no podía como estar en donde la legión me necesitara. Entonces, por mi lesión, todavía tenía secuelas. Ahí fue donde fui enviado a UAN. En UAN estuve un tiempo prudente también. Me dijeron que por mi estado no podía continuar en la legión. Wow. ¿Tú te hubieses querido seguir? Si te hubiesen dado la oportunidad. Yo estaba activo y yo estaba un poquito más, como más tranquilo, por decirlo. Pues ya llevaba mucho tiempo, Mm, pero la verdad la decisión me cayó mucho por sorpresa. mm.
mucha sorpresa. Yo me acuerdo, era una mañana, me llamaron y me dijeron que no podía continuar, que tenía que pasar un reporte y que tenía que coger mis cosas a los 2 días y irme. Entonces fue como mi salida de la Legión. Ya. Sí, hiciste un año No, llegaste en enero, ¿no? Sí, en enero, Ya. más o menos. No. Y cuando pasó todo eso, ¿en qué momento pudieron hablar otra vez con su familia y contarles lo que estaba pasando? ¿Sí fue que les contaron o que ya se salían? En mi caso, desde que ya yo tomé mi celular, desde ese momento yo pude hablar con mi familia. Ya. ¿Y para ti, Felipe? Bueno, en la Legión es un poquito complicada la comunicación. La Legión es muy estricta con los teléfonos. Yo pude comunicarme con mi mamá a los 6 meses. Ella Después de estaba salirte de allá. Sí, después de que me ingresé a la Legión, Ah, Mm, ok. 6 meses después. 6 meses, ella estaba asustada, ya pensó que me había pasado algo, o que me había muerto o cualquier cosa. Pues claro. Estaba súper triste cuando me contestó, estaba llorando. Yo le dije, no mamá, estoy bien, soy legionario y completé mi marcha de Kepiblan. Tú sabes, para ser legionario tienes que completar la marcha de Kepiblan. Son 60 kilómetros, si no la completas no lo eres. Entonces mi mamá estuvo más contenta, estuvo como más relajada. Entonces ahí fue cuando ella se tranquilizó un poquito y tuvo noticias de mí, ¿no? Ya. ¿Cómo fue la salida y ahora qué pueden hacer, qué piensan hacer? Bueno, la salida fue algo como muy traumático. Yo estaba como uno vive en una burbuja de Sí. que solo entiende, por ejemplo, el francés de allá es muy diferente al de acá afuera, entonces yo entendía mucho el francés de allá, sostenía como conversaciones largas, vivía allá, no salía mucho a permiso, ya como que mi vida estaba allá, entonces la salida fue muy traumática. En muchas ocasiones pensé como en salirme porque me sentía como cansado y como que el trato que yo veía hacia las demás personas que incluso tenían 2, 3, 4 años de servicio no cambiaba. Y por el tema de los papeles que veía que eran inalcanzables, porque en este momentico no te estoy diciendo mentiras, en la Legión es muy difícil sacar papeles. Y es como el mensaje que yo quiero dar hoy. Los pelados que quieran venir acá a Francia, presentarse a la Legión por papeles, que más por otra cosa no van a encontrar papeles. Tengo muchos amigos, te estaba mostrando ahorita un amigo que lleva 8 años, él fue herido en Malí en el 2017 y para él todavía Es colombiano. todavía es una pesadilla conseguir los papeles. Después de 8 años. Claro, prácticamente de 8 años de tener muchas medallas, de tener muchos cursos, de casi morirse por la patria. Por Francia. No, literal, claro, literal. Le toca salir ahorita a buscar trabajo en construcción, entonces es fuerte. Claro. Y para ti, Y en mi Miguel. caso fue similar, o sea, porque uno ya lleva la rutina de este periodo militar, entonces uno ya comienza a cuestionarse, pero ¿y si es algo que hago? ¿A qué me puedo dedicar? Va a estar difícil, pero ahí habían otros compañeros que decían, no, pero es que si sales puedes encontrar muchas cosas mejores, la calidad de vida va a ser diferente, vas a tener contacto con tu familia, vas a poder, ya no va a haber Comer mejor. maltrato, todo el mundo decía, todos los que estábamos de civil, apenas salga de civil, todo un día va a ser para dormir y al siguiente día comer. Porque todo el mundo decía, no, yo quiero recuperar todo el sueño que perdí, toda la comida que no pude comer. Entonces, cuando yo salí de enfermería, me mandaron a una sección donde se tratan las personas que ya están lesionadas para recuperación. Entonces, allí me dijeron que no, que yo ya no podía continuar, pues tampoco con la instrucción porque por la lesión, una lesión en la rodilla ya es bastante grave. Entonces, así ya haya sido legionario, así haya completado la marcha de Kepiblan, no podía continuar, pues porque no estaba en mis óptimas condiciones.
En la enfermería mismo me dijeron que por mí quedaba prohibido ir a todo lo que era infantería. Infantería, sí, que lo único que yo podía aplicar era caballería y genie. Pero desgraciadamente esos dos regimientos solo escogen francófono. Solo escogen personal que hable perfecto francés. O sea, que hable francés porque genie es para estudiar y caballería también es para estudiar. Pues para manejar y estudiar y demás. Entonces me dijeron, usted domina, o sea, habla francés, pero no. O sea, yo aprendí un poco del francés, pero macheteado. Claro. O sea, lo muy básico. Entonces me decía, usted no habla bien francés y está lesionado, no va a tener un futuro aquí. Entonces me dijeron, lo mejor que podemos hacer es, nosotros cubrimos los gastos de su recuperación y usted demande civil. Entonces ahí fue donde de una ya me mandaron con el capitán me dijo que no, que sí, que le entendía y que civil. Con el coronel la misma cosa. Cuando me llamaron a enfermería y me dijeron que tenía que pagar una factura, entonces yo les dije, ¿una factura de qué? Entonces me dijeron, no, es que como usted se hizo exámenes y solicitó, o sea, ya lo sacamos a civil, usted ya no pertenece a la legión. Así que tiene que pagar usted la factura. Y me hicieron pagar a mí 70 euros de esa factura. Entonces, todos esos papeles, por suerte, yo tengo todas las facturas y todos esos documentos son míos. Entonces, allí cuando ya me dijeron, listo, usted ya parte a civil, usted ya no pertenece ya a la legión. El trato ya cambia un poco. Pues ya no le pegan a uno ni que... Eso es lo único, ya no le pegan. Porque ahí uno sigue madrugando y es más porque es una semana de trabajo en lo que salga, desde trabajar en el campo hasta hacer limpieza, hasta quedarse horas de la noche surtiendo la cocina o limpiando o haciendo lo que sea. Entonces uno llegaba a 9, 10 de la noche, solo tomaba una ducha y pasaba reporte. Y ahí decían mañana a las 5 en punto de la mañana estar aquí. Entonces uno se levantaba a 4 y algo, organizarse y otra vez. Entonces, para nosotros los que demandábamos civil quedaba prohibido muchísimas cosas. Por ejemplo, no podíamos ir al cajero, no podíamos ir a maquinitas expendedoras para comprar, qué sé yo, una gaseosa, un chocolate, cualquier cosa, eso quedaba prohibido por nosotros. Y aún así, para los que ya estaban en su compañía, ellos era prohibido ir a esas máquinas, que esas máquinas solo eran uso y exclusivamente para los caporales, de caporales en adelante. Cuando yo ya estuve trabajando en la semana para salir a civil, muchísimos caporales me decían, la verdad que salirse a civil es mejor, es mucho mejor. Yo desgraciadamente ya no puedo salirme porque ya tengo 3 años aquí y ya no me dan, ya no me dejan salir. Entonces la única manera de poder salir sería desertar. Pero eso sería mucho peor porque desaparezco y van a poner una boleta de captura a nivel nacional por mí. Entonces es complicado eso. Desertar es muy complicado. No es que yo cojo mis cosas y me voy, no. Entonces la manera más fácil para salir de la legión es demandar civil antes de cumplir el año. Ay, Después de menos los mal. 5 años, después del año, ya uno tiene que sufrir, callar y aguantar. Wow. Cuando, con todo lo que nos dijeron, hay las dos promesas que hablamos al principio, que era la hermandad que encontrabas dentro de la legión y la otra promesa de excelencia, vimos con los testimonios que claramente son totalmente, o sea, es un fracaso, ¿no? De parte de la legión. Porque la excelencia, está bien que haya autoridad, pero si esa autoridad es injusta y no se entiende, no es autoridad, eso es simplemente tiranía, ¿no? Y por eso que hay mucha gente que sale. Por la misma legión no es algo que les favorece también a largo plazo. Y la hermandad de la legión vimos con lo que nos decía que es totalmente falso. O sea, el racismo que se siente fuera del ejército y de la legión al final se siente también, y es más todavía, ¿no? Además, cuando digo, la legión es formada por extranjeros, pero vimos que también hay una jerarquía. Bueno, y lo peor de todo es que ambos tuvieron o sea, se lastimaron, ¿no? Durante lesión, sí. una lesión dentro de esos meses, o sea, por el entrenamiento y por Francia de alguna manera, y que Francia de alguna manera también no le responda. Retribuye, claro. Claramente, espero que ese testimonio permita a gente también
que sean mucho más informadas, ¿no? Sí. Ya tú, Felipe, diste un mensaje que es como que si algún pelado se quiere venir acá a eso, para los papeles no los va a conseguir. Está más que claro y lo tienen que tener muy presente. O sea, que piensen muy bien antes de venirse a través de la Legión. ¿Tú tienes algún mensaje? El único mensaje que podría dar es como que si ellos vienen, que por lo menos sepan a qué vienen. Mm. Que primero papeles no va a ser muy fácil obtenerlos y va a pasar muchísimo trabajo. Y que vean las cosas como son. Que si aún así ellos se quieren arriesgar y quieren venir, es problema de ellos. Claro, pero al menos Pero ustedes... por lo menos dejar un mensaje y decir cómo son las cosas realmente, cómo se viven las cosas, sí sería bueno que escucharan testimonios antes de involucrarse. No vaya a pasar como nosotros, por mensajes o por la página Oficial. o por acercarnos allá a la escuela militar. La escuela militar no da ningún Es un discurso. nada. O sea, ya nada, no es nada lo que dice el código de legionario. Mientras uno recita el código de legionario, yo por lo menos lo pensaba y decía, hay una parte que dice que la camaradería es importante y otro poco de cosas. Entonces yo pensaba y decía, aquí no hay camaradería, aquí no hay unión, aquí no hay muchísimas cosas. El código de legionario es mentira, es un fraude, es un chiste, lo decía yo. Entonces yo decía, no, porque no se aplica nada de lo que se dice. Son 8 artículos, en los 8 artículos se hablan muchísimas cosas de las cuales casi ninguna se cumple. Entonces, Wow. Bueno. em, Pues muchachos, muchas gracias por su testimonio. Es muy importante. Es una forma también de pues advertir y proteger a compatriotas que también mucha gente tiene esa ilusión de un mejor futuro pensando que en Francia o en cualquier país de Europa, en Estados Unidos, todo va a ser más maravilloso, pero no siempre es así. Y en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, pues hay muchachos como ustedes que tienen esa ilusión, pero al fin y al cabo no tienen una vida tan mala en su país. Y es mejor entonces saber a qué se atienen viniendo para acá y saber que no es tan malo lo que están viviendo en su presente. Entonces, muchísimas gracias por eso. De pronto con este programa podemos evitar que otras, claro, y no solo desilusiones, sino lesiones, maltratos, traumas, porque no solo creo que fue físico para ustedes, también eso es traumático. Entonces, espero que estén muy bien, que todos sus proyectos de ahora en adelante ya cambien y puedan conseguir pues esa ilusión que tenían. Y si es de devolverse para Colombia, pues ¿por qué no? Si al fin y al cabo su familia de pronto los está esperando, no sé cuáles serán sus proyectos a futuro, pero o sea, cualquier, sea el que sea, sus proyectos a futuro, en todo caso, muchas gracias por haber venido y por haber dado su testimonio. Sí, muchas gracias. muchas gracias a ustedes por darnos el espacio de compartir por lo menos una parte de lo que se vive allá, porque nosotros solo es desde nuestro punto de vista y desde lo que nosotros contamos, Claro. pero así cada uno tendrá un montón de historias y habrá vivido y visto un montón de cosas pues que no se atreven a decir por el miedo o porque dice, no, me voy a quedar callado o ya quiero hacer borrón y cuenta nueva, ya no quiero saber nada de esto ni cosas por el estilo. Entonces, muchas gracias por el espacio de poder comunicar y abrirle los ojos a las personas que quieran ir a la Legión. Bueno, Bravo. muchas gracias. Gracias, Maeva, por el espacio, por dejarnos contar nuestra historia, que es un poquito complicada, lo que vivimos. Si hay personas que salen como problemas, incluso mentales, de allá, entonces eso es como un consejo para los jóvenes que quieren venir acá. Si quieren venir a estudiar o a hacer otra cosa, es más aconsejable. Francia es un país con mucha ayuda social. Sí, así es. Y gracias por escucharnos, es todo. Son Bueno, valientes, la mucho verdad. sí. La verdad que Son sí. Lo valientes. que transmite es eso, es valentía, ¿no? Sí, y perseverancia. Total. Así que lo que quieran se les va a dar por esa perseverancia y esa valentía que llevan dentro. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la casa.